Capítulo 2, parte B, la naturaleza del miedo. Hoy veremos para qué sirve el miedo. Sin ánimo de resolver en esta instancia la validez del materialismo cultural vigente, porque es una tarea lenta y trabajosa de los nuevos educadores, recomendamos la lectura de un libro que podrá facilitar la aceptación de las hipótesis a confirmar que serán desplegadas más adelante. Y este libro se llama Las fuentes de la creatividad humana y está gratis en www.sidere.com.ar. Lo que resulta evidente de las definiciones que vimos al comienzo de este capítulo en el video anterior es que el miedo constituye un mecanismo de protección de la vida biológica, diseñado para producir la huida o el combate a muerte de manera instantánea, sin que medie la intervención del pensamiento, del discernimiento o de la decisión razonable y meditada. Como lo expresan claramente las definiciones citadas, el miedo produce una sensación o una emoción desagradable, de peligro inminente, que prepara inmediatamente al cuerpo para el combate o la huida, al segregar adrenalina en el torrente sanguíneo, llamada la hormona del miedo. La reacción que se produce puede salvar la vida sin que intervenga el pensamiento o el razonamiento, generándose una reacción automática instantánea. Precisamente este proceso es el que nos permitirá la diferenciación esencial entre el tercer reino de la naturaleza animal y el cuarto reino de la naturaleza humano. Para ello es necesario previamente definir con criterio científico los tres tipos de inteligencia con los que estamos habitualmente en contacto estrecho, cotidiano, y establecer sus diferencias esenciales para poder continuar con precisión los efectos desastrosos del exceso de miedo en nuestra atribulada humanidad. Vemos y reconocemos en el gráfico anterior dos cualidades que diferencian esencialmente al reino animal del reino humano. Ambas cualidades son mentales, con el fin de esclarecer los modos de funcionamiento de animales y humanos en un contexto similar. Hemos confeccionado un gráfico denominado SAPO, que son las siglas del Sistema Automático de Pensamiento Organizado por Otros, válido para animales y humanos con desarrollo mental incipiente. En los animales y en los niños pequeños
predominan los instintos como la base de sus motivaciones vitales, así como percepciones sensorias un poco más ampliadas de la realidad. El acervo mental, muy incipiente en los animales y más evolucionado en los niños, posibilita vivencias más conectadas con el juego y los aprendizajes extraordinariamente notables en los humanos hasta llegar al habla en edades tempranas. La culturización, entre comillas, posterior, sobre todo a partir de enfoques muy materialistas e ignorantes, genera en los humanos represiones y daños mentales, emocionales y biológicos. Estas represiones, confusiones, sumisiones, traumas, pueden generar inhibiciones posteriores en la manifestación de los deseos naturales del individuo, con consecuencias que son completamente indeseables. En los animales, esto habitualmente no es tan dañino, a menos que sufran mutilaciones horrendas, como vemos en algunos casos. En cambio, para los seres humanos, que poseen el don de imaginar el futuro y recordar el pasado, con una intensidad que no poseen los animales, con sus mentes en desarrollo incipiente, estas capacidades ampliadas del quinto reino humano pueden llegar a amplificar el miedo, y lo hacen. Uno se imagina el futuro y puede llegar a tener miedo del futuro, produciendo angustia y desasosiego, tanto por lo que pasó como por lo que puede llegar a pasar. En una cultura materialista que ignora las complejidades de la mente humana, lo único que los médicos actuales emplean en casos complicados es el chaleco químico, que reduce la vida humana a sus aspectos animales, obturando las maravillosas cualidades evolutivas que denominamos en el gráfico anterior imaginación y libre albedrío. Es más, los afanes de control mental de las masas han generado los experimentos más crueles y horrendos que se puedan concebir.